un poquito. Y también, en principio, agradecerles por la oportunidad a los organizadores del evento, por darme esta oportunidad para mí importante de volver, aunque sea un poquito por minutos, a esta casa de estudios. Yo no soy ingeniero, pero soy contador público y mi educación fue en la UBA. Así que es un placer también y un orgullo poder volver y ayudar en esta iniciativa, esta vez desde parte de ZS, que es la empresa en la cual me desempeño profesionalmente, para colaborar en esta iniciativa de Fibatón. Así que muchas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también hoy por estar presentes. Vamos a hablar un poquito sobre storytelling y preparándonos un poco para lo que son los grandes eventos que ustedes están transcurriendo y viviendo durante esta semana y preparándonos para el fin de semana también. Les cuento un poquito ya les dije un poco de mí, soy Sebastián Calderone, estudié en la Universidad de Buenos Aires, como les dije, me gradué de contador público hace muchos años, ya hace tiempo, seguramente antes, dejé la universidad seguramente antes de que muchos de ustedes quizás hayan nacido inclusive, por allá por 2004. Y bueno, desde ahí empecé una carrera de, en principio por el lado de lo que era técnicamente soporte a pequeñas y medianas empresas desde lo contable e impositivo, de manera eh, no independiente, pero trabajando en pequeños estudios contables de lo que es de mi zona, digamos. Yo soy de zona oeste, del partido de Merlo, de San Antonio de Padua. Y empecé trabajando con un ex profesor de la secundaria y ahí fui haciendo toda mi carrera al tiempo que trabajaba en la contabilidad y el soporte contable impositivo, como les dije, de clientes de pequeñas y medianas industrias. Luego pasé a otras consultoras ya medianas en tamaño y fui creciendo, progresando. La última parte de mi carrera fue un cambio 180 grados y dejé la contabilidad, dejé la auditoría, que fue también parte de lo que me marcó durante la carrera, y empecé a liderar equipos de transformación digital y mejora continua de procesos para una consultora internacional. Desde acá de Buenos Aires, para los procesos y para soporte de los colaboradores locales, pero trabajando para Estados Unidos. Y desde hace 7 meses me uní a ZS, esta consultora que es parte sponsor y participante de este evento, que los está acompañando en esta iniciativa, para liderar un equipo de la industria de hotelería. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Es asesorar a hoteles o una cadena hotelera importante de Estados Unidos, a cada uno de sus hoteles en Estados Unidos llegar con un consultor que asesora en la estrategia de pricing para lograr incrementar las ventas, el revenue, los ingresos de cada uno de los hoteles que forman parte de esta cadena franquiciante. Así que estoy en un nuevo desafío, fui cambiando de la contabilidad a la transformación digital, la robotización de procesos, la mejora continua y hoy liderando un grupo de operaciones relacionadas con la consultoría. A lo largo de mi trayectoria profesional, el storytelling fue o es algo muy importante. No quiero pretender y decir que soy el mejor de los profesionales en storytelling. He tenido mis aprendizajes y todavía tengo mis áreas de mejora, pero bueno, hoy vengo a compartir un poquito cómo es desde el punto de vista de ZS nuestra perspectiva en cuanto a un framework o un marco que los va a ayudar a ustedes a poder presentar de la mejor manera posible sus casos, sus soluciones en el Fibatón y con suerte también cualquier aprendizaje que puedan tener a futuro para sus carreras profesionales. Así que les voy a hablar desde lo llano, desde lo que más o menos entiendo y sé. Ustedes interrúmpanme y háganme preguntas y charlamos entre todos para llegar lo mejor preparados posibles para ese día, ese evento. Bien, así que voy a empezar por compartir pantalla. Sí, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí.
Sí, se ve bien. Quiero aprovechar a aclararles que si tienen alguna duda del evento, lo hagan al final. Excelente, muchas gracias. Bueno, storytelling. Y vamos a empezar por un poco una definición básica de lo que es storytelling. Eh, ¿Alguien se anima a ayudarme a armar esa descripción o esa definición de storytelling? Es como contar una historia, una anécdota, puede ser. Muy bien, exacto. Contar una historia, una anécdota. Eh, es muy buena la definición. Yo también, para ponerle un poco más de conceptualidad de diccionario, es el arte y proceso de transmitir una narrativa. Y no se trata solamente de contar hechos, ¿sí? Si yo les digo que les presento la historia de Juan, quien se despierta cada día de la semana, prepara su desayuno, prepara sus materiales y se dirige a la facultad a estudiar y les empiezo a describir el lunes hace esta misma dinámica, el martes hace la misma dinámica y el miércoles hace la misma y no les cuento más nada. Eso no es contar, eso es describir hechos, ¿sí? Pero no es el arte y proceso de transmitir una narrativa. Cuando uno habla de storytelling, habla de una situación que uno describe, esa narración, esa historia, pero hay hay un momento pico, un conflicto, algo que genera un cambio, una transformación en esa narrativa y después genera acciones o consecuencias, ¿sí? Cuando uno en el ámbito de los negocios, de lo laboral, en el caso de ustedes, para presentar su caso, se dispone a hacer un storytelling de lo que está presentando, tiene que tener en cuenta que, como cualquier historia, como cualquier cuento que aprendemos desde chicos, ¿no? Empezamos por entender quiénes son los personajes, contándoles, como les conté recién, de dónde vengo, y después en algún momento surge el conflicto, surge algún hecho, alguna situación que hace que cambie que cambie la narrativa o que cambie lo que veníamos contando hasta ese momento y que surja un problema que debemos resolver y a través de ese problema que debemos resolver una solución, ¿sí? Entonces lo importante es que narrar o hacer storytelling no es simplemente describir hechos, sino ir generando el clima hasta llegar a ese punto cúlmine de conflicto donde se observa esa transformación y ese cambio y de ahí se desprenden acciones, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es cómo hacer ese storytelling de una manera más efectiva y de mayor y con mayor impacto para lograr, entre otras cosas, la atención del público, ¿sí? Una vez que tenemos y que captamos la atención de nuestro público, nos están escuchando y no están haciendo otra cosa, ya les contamos de qué viene la historia, quiénes son los personajes, cuál es la situación, los tenemos que conectar emocionalmente, ¿sí? Tenemos que ver cómo generamos ese vínculo entre las emociones de la persona que nos está escuchando, nuestro público, y lo que queremos contar, para que de esa situación se generen aprendizajes, se generen cambios, se generen acciones concretas para la audiencia, ¿sí? La, la la acción concreta puede ser comprar un producto, aprobar un proyecto, gestionar un cambio organizacional, desarrollar distintas acciones que queremos que la persona que nos está escuchando, nuestro público, nuestra audiencia, actúe en consecuencia de lo que le estamos contando, ¿sí? No es contar cuentos por contar cuentos para entretener, para aprender, como cuando somos chicos nuestros padres nos cuentan, sino para generar una acción, un cambio. Y para llegar a que alguien haga algo a través de nuestro storytelling, tenemos que empezar antes que nada por que nos presten atención, ¿sí? Y una vez que tenemos la atención, hay que mantenerlos, no hay que dejarlos que se vayan. ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos a través de generar una conexión emocional. ¿Qué es lo que sienten las personas que nos están escuchando? Y cómo hacemos que nuestra historia sea relevante para ellos. Y esto con el objetivo de generar una impresión duradera, ¿sí? Así que nuestro objetivo en el storytelling es lograr estos tres pilares, y lo de la impresión duradera eh, a veces tiene que ver con que quede fijo
lo que buscamos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde apuntamos y cuál es el objetivo. Y después, durante nuestra narrativa, podemos agregar detalles. Seguramente quien escuche no se va a acordar de los detalles a lo largo del tiempo. Los detalles se borran. A mí, por ejemplo, me olvido las cosas pequeñas o los detalles después de un tiempo, pero lo importante es que quede esa impresión de que tal persona me contó una historia que me impresionó. Me lo dijo de una manera, me la contó de tal manera que entendí cuál era claramente lo que yo tenía que hacer con esos datos, con esa información. Y eso es lo que tenemos que lograr. No que se acuerden de los detalles de los datos, que la parte principal de nuestro relato y el objetivo que queremos lograr se quede en la mente de la gente por mucho tiempo. No nos interesa más que eso. Los detalles adornan, hacen a que la historia tenga mayor impacto a medida que vamos llegando al clímax y contamos cuál es el conflicto y la solución, pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que queremos y lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos durante nuestro relato, ¿sí? Que sepamos nuestro objetivo para poder reforzar y remarcar a cada momento a dónde estamos apuntando y que eso genere esa conexión y esa impresión duradera en el que escucha. Para lograr esas consecuencias de nuestro relato, ahora vamos a repasar un poquito o aprender cuáles son los pasos que nosotros sugerimos para hacer una presentación eh, que tenga impacto, ¿sí? Desde el storytelling. Vamos a clasificar los pasos en dos partes. Uno es contar la historia correcta, ¿sí? Y y la otra parte de los pasos los vamos a clasificar dentro de lo que sería conceptualmente contar la historia correctamente, ¿sí? Así que es la historia correcta más contarla correctamente. Paso número uno, relevancia. ¿Qué preocupaciones, qué objetivos tiene nuestra audiencia? Cómo asociamos nuestra historia y nuestros conceptos y lo que queremos lograr con los intereses de la audiencia. ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Sí? Es lo primero que tenemos que entender. ¿Quiénes son y qué preocupaciones tienen? Bien. El segundo paso es generar el impacto a través de la narrativa, porque necesitamos hacer un cambio de mindset. Necesitamos hacer que accionen o que lleven adelante un cambio, una acción, luego de nuestro relato. Para eso tenemos que tener bien en claro, como les decía anteriormente, cuál es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr contando esta historia, comunicando este proyecto, comunicando esta solución que desarrollamos en nuestra audiencia, ¿sí? Así que ya tenemos un entendimiento de quién es nuestra audiencia y cuáles son sus preocupaciones y objetivos para saber cómo captar su atención y después cuál es nuestro objetivo, qué es lo que esperamos lograr en esa audiencia a partir de lo que les estamos contando. El paso número tres es la acción, que es fomentar el cambio, las acciones que necesitamos que ellos después hagan y ejecuten a partir de nuestra historia. Y eso se logra a través de contar la historia correctamente, ¿sí? Si yo les cuento una historia que no es relevante para ustedes, que no tiene una acción concreta, estoy fallando en las dos partes de este marco conceptual de cómo hacer una buena presentación. No estoy identificando qué es lo que ustedes necesitan y cómo asociarlo con mi producto, con mi servicio, con mi solución. No estoy entendiendo qué cambio o qué objetivo les tengo que plantear y luego cuento mal la historia porque las acciones que les planteo no son claras, ¿sí? O no no están asociadas con los intereses de ustedes y mi objetivo. Así que hasta ahí vamos en esa cadena de contar lo correcto y contarlo bien, para que quede claro cuáles son las acciones que hay que tomar. Y después lo último es la inspiración, el compromiso, generar esa, esa conexión emocional con la audiencia, de manera que lo que estamos buscando lograr se internalice en ellos y sea relevante también para ellos, ¿sí?
cómo los motivamos a hacer lo que necesitamos hacer. Sea, lo que vamos a ver ahora es una descripción un poquito más en detalle de cómo podemos completar o cumplir con estos cuatro pasos para hacer una presentación efectiva desde el storytelling. Empecemos por la relevancia. ¿Cómo podemos conectar con la audiencia? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos hacer entender quiénes son nuestros nuestro público y cómo podemos conectar con ellos? ¿Qué elementos o herramientas deberíamos tener como presentadores? Empatía. Excelente. ¿Ya estuviste el año pasado en esta charla? No, ¿no? ¿Te acordás de las No, no, slides? fue pura Muy bien, casualidad. está perfecto, muy bien. Entonces, primero es esto, entender, ya lo vengo comentando, entender a la audiencia, cuáles son sus prioridades, qué es lo que aspiran, necesidades. Porque después los voy a tener que conectar con mi necesidad también, pero tengo que ver qué tanta distancia hay entre mis objetivos, que es la segunda parte, ¿sí? De conectar con la audiencia y los objetivos de la audiencia. Tengo que ver cuáles son sus objetivos, sus aspiraciones y los míos y buscar ahí en eso la conexión, el punto de contacto para generar lo que vengo insistiendo desde hace un ratito de esa conexión emocional, es empatía, es entender a quién le estamos hablando, ¿sí? Y cuáles son sus aspiraciones. Acá hay una frase de Pixar acerca de que si la historia es verdadera y emociona a quienes la crearon, es muy probable que también lo haga con la audiencia. Es interesante, saben mucho de storytelling. eh, lo que me emociona a mí probablemente no sea lo que los emociona a ustedes, ¿sí? Entonces, si bien es algo importante para tener en cuenta, siempre traten de ponerse en el lugar de quien los está escuchando. ¿Qué es lo que vinieron a escuchar? ¿Vinieron a escuchar un proyecto disruptivo que marque un antes y después en algún ámbito? Bueno, ¿cómo cuento que lo que estoy o lo que ideé, en lo que trabajé va a cambiar la vida de las personas que estén enfrentadas a ellos, ¿sí? Si hay algo en esa historia que yo pueda asociar también con mis emociones, genial, pero principalmente hay que ponerse en el lugar de quien nos escucha. Siguiente paso es lograr ese impacto, generar que la historia sea de impacto, que no perdamos la atención de las personas que nos están escuchando, ¿sí? ¿Qué se les ocurre para no perder la atención? ¿Cómo tiene que ser la historia? Emotiva. Emotiva, muy bien. ¿Algo Con más? alto, con altos y bajos. Muy bien. Eh, es emotiva y cambiante, ¿sí? Claro. No tiene que ser plana. Tanto desde el discurso que seguramente van a tener, hay muchos materiales y muchos modelos y capacitaciones de cómo desde lo discursivo hablar y presentar de una manera de impacto, pero también es en los detalles, en lo que contamos, que haya variaciones para que la gente esté siempre al borde de la silla tratando de entender o anticiparse o ver qué es lo que va a pasar a continuación, que haya misterio, ¿sí? Está muy bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo tiene que ser lo que yo cuento para no perder la atención? Atrapante. Atrapante, bien. Tengo que dar detalles que sepa que van a ser relevantes para la persona que está escuchando, que los atrapen, no datos innecesarios, ¿sí? Si yo les empiezo a contar sobre mi proyecto y les empiezo a dar detalles de cómo nos organizamos en el día a día para pensar en la idea, y yo sé que la persona lo que está esperando es ver cuál es la solución que yo les estoy planteando porque tiene un problema, no les va a sumar que yo le hable de nos juntamos a las 3 de la tarde en la casa de Franco
y pedimos algo para comer y tuvimos este desafío con la conexión y no les interesan todos esos detalles de cómo ustedes llegaron, ¿sí? Tienen que atraparlos y cuanto más detalles damos, innecesarios, peor es la tensión y cómo los atrapamos en la historia. Tiene que ser conciso, ¿sí? Tiene que hablar sobre los beneficios de lo que mostramos, pero de una manera que retengan la atención de las personas. No sobrecargando de datos y de información a la audiencia, al público, que son innecesarios. ¿Sí? Conciso. A mí me pasa a veces YouTube moviendo con el dedo historias y a veces me aparecen videos cortos y me quedo a ver algunas historias. No sé, a veces me aparecen historias de Coppola, que no sé si lo han escuchado, pero es muy bueno contando historias. Pero a veces me pasa que empieza a dar detalles, 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 y ya no sé qué es lo que me está tratando de contar, y llega al final de la historia y no hay una conclusión, no hay un cierre, ¿sí? El cierre también es muy importante. Si yo cuento, puedo atrapar la atención de las personas, pero si empiezo a dar mucho detalle y ya la audiencia se empieza a perder y no se entiende cuál es el objetivo de lo que estoy contando, eso tampoco es productivo, ¿sí? Hay que ser conciso. Esto es el problema, esta es mi solución, estos son los detalles de los beneficios que traería mi solución. No sobrecargar de información. Y tiene que relacionarse con los intereses de la audiencia, ¿sí? Si, como les decía, si a la audiencia no le interesa saber cómo llegué yo a esta solución, ¿por qué nos pondríamos a contar cómo llegué a esta solución? ¿Sí? Por dar un ejemplo, pueden haber mil cosas más relacionadas con los propios beneficios de una respuesta o solución a un problema y solamente debemos enfocarnos en qué es lo que le interesa saber a la audiencia. ¿Le interesa resolver problema A? Está perfecto que además de problema A resuelva problema B, lo podemos mencionar, pero sin entrar en detalles, ¿sí? Esto es un colateral, una consecuencia de haber resuelto el problema A, tenerlo en cuenta, pero hasta ahí, no dar detalles del problema B, porque sabemos que lo que le interesa es la resolución del problema A. Bien. Y tiene que promover a acciones, a una sí, una acción por el lado del oyente, ¿sí? O sea, no tiene que quedar solamente en me contaste una buena historia, sino se transforma en un cuento, en un chiste, en una anécdota. Tiene que resultar en una acción por parte de la audiencia. Bien. Acá estamos hablando de storytelling aplicado a los negocios, no estamos hablando de storytelling en la vida, donde a lo mejor queremos contar una anécdota, podemos ser muy buenos contando anécdotas, pero lo que en el mundo de los negocios lo que necesitamos y para lo que hacemos y nos capacitamos y hacemos este tipo de presentaciones es para lograr un resultado. Que nos aprueben el presupuesto, que nos compren un servicio o un producto, no sé, puede ser cualquier otra cosa relacionada con los negocios, que aprendan determinado conocimiento y lo pongan en práctica para mejorar la calidad de un producto o un servicio existente. Distintos objetivos en el ámbito de los negocios, pero siempre la consecuencia tiene que ser una acción clara y una motivación a la audiencia para llevar adelante esa acción. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Es claro? ¿Qui- Vamos bien, ¿Quieren? vamos bien. Bien. Muy claro. Bueno, vamos al siguiente paso, que es la acción, ¿sí? Ya entendimos quiénes eran nuestros oyentes, qué intereses tenían, generamos o empezamos a contar la historia de una determinada manera que generaba la tensión y la atención también, y ahora los tenemos que llevar a la acción, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr que tomen acción en base a lo que les estamos contando? En primer lugar, es la oportunidad, el why. ¿Por qué tendrías que hacer esto? ¿Sí? Esto del why no solamente tiene que ver con storytelling. En general,
Cuando a mí me pasa como parte de equipos de trabajo, cuando uno quiere lograr un cambio de mentalidad, quiere sí, generar un cambio, quiere lograr una acción específica, es mucho más eficiente y efectivo explicar el por qué estamos cambiando, por qué necesitamos hacer esta acción, cuál es el beneficio que hay en este cambio para vos, para la firma, para nuestro cliente, ¿sí? Cuanto más lo asociemos con el beneficio para el que está escuchando, mucho más fácil va a ser que haga la acción, ¿sí? A veces los beneficios son inmediatos y claros para nuestros clientes, para la firma, y es difícil quizás asociarlo con el impacto para la gente con la que uno está trabajando, cuando uno está trabajando en equipos, pero cualquier acción que hagamos siempre tiene un impacto en las personas también. Si hacemos las cosas bien, tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo y continuar desarrollándonos y creciendo. Entonces, siempre el cambio tiene que ser positivo para todos y tiene que estar claro cuáles son los motivos, por qué, qué valor hay en este cambio para vos que vas a ser parte de esta nueva acción, ¿sí? Así que hay que buscar esa conexión y transmitirla claramente para generar el compromiso. Ahora, después de esta historia que te conté, estos son los próximos pasos. Esto lo tenés que hacer vos. ¿Por qué? Porque este es el beneficio para vos, para la firma, para nuestros clientes. Lo siguiente, bueno, hablando del qué, que es nuestra solución. Ustedes van a estar presentando una solución a una problemática. Tiene que estar conectada a la oportunidad, a la necesidad, al problema que se les planteó, ¿sí? Así que cuando uno explica una acción, ya sea comprar, invertir, un producto, en un servicio, tiene que conectar esa solución con el problema o la oportunidad que se había presentado. Y tiene que hacerlo de manera clara y concisa, ¿sí? Como les venía diciendo, no sobrecargar en información en datos. Los datos o la información adornan y sirven un montón, pero lo que tenemos que tener claro es a dónde apuntamos y qué necesitamos que haga la persona que nos está escuchando, cuál es la conducta deseada que necesitamos promover en ellos, linkeando o conectando nuestra solución con la problemática que se planteaba. Y tiene que quedar en claro cuál es la acción que hay que llevar adelante. Bien claro, ¿sí? A veces puede ser una última slide con takeaways, con acciones responsables, pero tiene que haber un cierre, como en toda historia, ¿sí? Toda historia, como les dije, no es una descripción de hechos que terminan en nada, ningún mensaje, ninguna moraleja, terminan en el ámbito de los negocios en una acción, un cierre. Si compras este producto, vas a tener tales resultados, ¿sí? La acción es comprar este producto. Ese es tu próximo paso, ¿sí? Ustedes van a tener que tratar de ofrecerlo y venderlo y presentarlo. Este how, este cómo vamos a llegar a estos resultados, cómo vamos a resolver este problema a través de venderle al jurado su idea, su solución al problema que les fue planteado. Así que hablamos un poquito de la relevancia, la conexión entre la necesidad y la propuesta y del impacto, nuestra solución y la oportunidad que se había presentado para desarrollar esta solución. Vamos ya con el último de los pasos, que es lograr el compromiso, ¿sí? Acá les había contado yo esto de generar una conexión emocional, la impresión duradera, que la gente, la audiencia, no solamente tenga claro que hay que hacer algo, sino que quiera hacerlo, ¿sí? No que le quede claro que hay que hacer A, B y C y después decide si lo hace o no lo hace. A través de nuestro cierre, de nuestras conclusiones, de nuestro storytelling, tenemos que lograr el compromiso por parte de la audiencia.
¿Cómo les parece que podemos lograr compromiso? ¿Desde qué herramientas tenemos como presentadores, eh, contadores de historias para lograr el compromiso? eh, Apelar a los deseos de la gente. O sea, si de repente alguien quiere mejorar su estilo de vida, uno Sí, dice, bueno, haciendo esta acción que yo propongo, vas a tener un mejor estilo de vida y perfecto, eso es lo que la gente quiere. tal cual. Me gusta, sí, sí. Conectar con las emociones, con lo que necesita la gente para que estén comprometidos, como bien estamos buscando acá el compromiso, para hacer lo que hace falta para el cambio. Muy bien. Puede ser desde la imaginación. Muy bien, me gusta también eso, desde la imaginación, desde la creatividad, desde poder transmitir la historia con nuestra propia forma de contarlo, pero a través de distintas herramientas o elementos, como una buena locución o a través de imágenes que puedan eh, compensar quizás algunas falencias que tengamos para contar las historias, pero que no dejen lugar a dudas que lo que estamos contando es eso que se ve en la imagen. Eh, lo usé para pasar a esto de la creatividad, que es lo que venía, pero te pregunto si cuando me hablabas de imaginación estabas pensando en algo parecido o en otra cosa. Sí, cuando hablaba de imaginación me refería a, a los oyentes, hacerlos, eso, crearse una historia y creer ellos en protagonista, ¿no? Muy bien. En ese momento. Entonces, a eso me refería con imaginación, que se Hacerlos puedan en parte el de la lugar. historia. Claro, hacerlos parte de la historia y no que sean extraños. Bien. Y eso es algo que podemos hacer desde nuestra creatividad para contar la historia con distintos elementos o recursos y también desde el diseño, ¿sí? Cuando uno va a prepararse, bueno, ya mismo ya lo estoy anticipando. Lo que necesita cuando uno va a contar una historia, a vender un producto, a ofrecer una solución, es prepararse. Hay que prepararse, todos estos pasos que estamos repasando y conociendo ahora, es todo preparación. Es pensar a quién le estoy presentando, qué le voy a presentar, cómo se lo voy a contar. Y en todo ese transcurso de la preparación, yo puedo utilizar recursos y diseños que los hagan a las personas que están escuchando ser parte de la historia. Ahí lo que sí les aconsejo es cuando encuentren algo que funciona, no se casen con eso para toda la vida. ¿Sí? Les cuento una experiencia personal. En mi trabajo anterior, que les comenté que tuve la oportunidad o responsabilidad de liderar la transformación digital, la automatización de los procesos, gestión del cambio, adopción de tecnologías. Eh, en ese proyecto había una inversión de dinero importante, entonces de manera trimestral yo tenía que presentar los resultados a los accionistas de la empresa y tenía que mostrar cómo estábamos invirtiendo la plata de ellos, de los accionistas, y cuáles eran los resultados. Cómo se trataba todo de transformación digital y del futuro. La primera presentación que hice, en la primera que empecé a armar y diseñar y pensar cómo iba a contar estos resultados de una manera que resultara atractiva, fue pensándolo desde el costado de lo futurista, ¿sí? Y me fui a armar slides e historias que tuvieran que ver con el espacio, con la tecnología del futuro y a partir de eso conecté con la audiencia en el futuro, en los cambios y en el impacto que nuestra transformación podía tener y de ahí contaba los resultados que íbamos obteniendo, en qué gastábamos la plata que ellos invertían y cómo íbamos recuperando la inversión a través de distintos beneficios o resultados que eran consecuencia de la tecnología o del uso de la tecnología. Pasa la primera presentación y causó un gran impacto, les gustó, ¿sí? Entonces yo salí contento, feliz,
qué bien, les gustó. Segunda presentación, volví a hacer lo mismo. Otra vez relacionado con lo futurista, con lo tecnológico, con lo disruptivo, a- presentándole a los accionistas, que eran lo más formal y estructurado de una consultora de contadores, ¿sí? Eran muy, muy estructurados y veían esto como, bueno, qué diferente como me están contando esta parte de cómo se están gastando mi plata, ¿sí? Así que lo veían entretenido, conectaban emocionalmente y entendían por qué tenían que seguir invirtiendo en tecnología para su empresa. Pasó el tiempo, pasan las reuniones, los trimestres, el feedback que recibía siempre era, qué bueno, ahí viene Sebastián y nos va a mostrar los robots y nos va a mostrar el espacio y las naves espaciales. Y después de un tiempo no cambié y esa reunión que era esperada y por el que tenía muy buen feedback se terminó convirtiendo en algo súper aburrido, monótono y por el que ya no me esperaban, ni participaban, ni me hacían preguntas en las reuniones, ¿sí? No cambié a tiempo y por más que algo había funcionado, no funciona para siempre. Así que siempre estén pensando y repensando cómo cambiar, cómo, eh, por más que sean las mismas personas, como en mi caso, no son los mismos antes de la pandemia que después de la pandemia, no era lo mismo, no son los mismos de un año para el otro, tienen otras necesidades, tienen otras urgencias y otros problemas para resolver, y ya lo que funcionó hace un tiempo no va a funcionar de vuelta. Así que siempre estén tratando de reinventarse, no se casen con algo que les funcionó, porque no va a funcionar para siempre. Pero usen recursos, ¿sí? Sean creativos, sean innovadores, sean disruptivos. No es lo mismo entrar a una presentación con alguien que me hace una interacción simulada con un robot a entrar a una presentación como la que tengo hoy yo en día, sin hablar mal de mi presentación, donde son slides planas con buckets de cosas y conocimientos, ¿sí? Cada espacio tiene su momento y su oportunidad. Traten de ser creativos y traer algo disruptivo porque estos elementos visuales agregan mucho a sus historias. Y Tenemos, también enmascaran a lo mejor algunas falencias que uno puede tener como speaker. Sí, ¿alguien iba oh, a preguntar sí. algo? No, 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 yo quería sumar un ejemplo que tenemos de Ciudadón de esto de usar la creatividad. Que el año pasado había un equipo que había hecho una solución para gente con disminución de la audición. Entonces, ellos Ujú. arrancaban hablando muy bajito y otra integrante del grupo gritaba desde la otra punta del aula que no estaba escuchando. Sí, Y con eso enganchaba a todos. genial. Nada, por esto la creatividad está buena y tengan en cuenta, como bien dice, a quién le están hablando y en qué momento le están hablando. Perfecto, sí, excelente, me encantó el ejemplo. Bueno, ahora esperemos el fin de semana ver ejemplos como ese, ¿no? También Yo con seguro que creatividad sí. y con imaginación. Muy bien. Bueno, y lo último en cómo lograr que la audiencia se comprometa es demostrar conocimiento sobre lo que uno está hablando, ¿sí? Si yo les empiezo a contar sobre eh, este nuevo agente chatbot que estoy desarrollando y no tengo idea cómo funciona, me van a perder la confianza, pierdo credibilidad y no me van a seguir escuchando en el resto de mi locución y no van a hacer, no van a estar comprometidos con hacer lo que yo les voy a pedir porque no vieron en mí el conocimiento o el nivel de conocimiento apropiado para llevar adelante esa charla, ¿sí? Y hacer esa presentación. Así que todo se reduce a prepararse, pensar, saber a quién tenemos enfrente, qué es lo que necesitan, qué emociones podemos despertar en ellos, lograr esa conexión con nuestro producto y luego ser claros en las acciones a tomar y el compromiso de ellos para hacer esas acciones. Todo de una forma que nos lleve siempre al filo de, como les decía, estar al borde de la silla, prestando atención
y atento y expectante con lo que va a pasar. Nivel de misterio, una cuota de imaginación y un conflicto que llega a un clímax del cual se desprende la solución que pusimos a nuestro problema, ¿sí? Si, como recién comentabas del ejemplo, si la solución tenía que ver con alguna solución para gente que tenía alguna eh, dificultad auditiva, esto generó el impacto, ¿sí? Contaron una historia de alguna forma donde todos podíamos empatizar con esa situación y podíamos ver que después de ese conflicto de tener esta dificultad, teníamos un producto o una solución para ese problema. Así que vean, imaginen cómo contar sus historias de manera creativa. Y hasta ahí más o menos llegamos eh, con la presentación de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios, deseos para el fin de semana. Una consulta. Sí, Luis. Eh, en el día a día, ah, supongo yo que estoy preguntando cuando trabajabas de esto, ¿cómo hacías cuando de repente la audiencia estaba cansada y de repente, qué sé yo, supongamos que estás haciendo el pitch o el storytelling a última hora del día y todo el mundo se quiere ir en ese tipo de escenarios? Ujú. ¿Cómo haces para levantar Bien. digamos, la vibra? Uno de ustedes lo dijo recién, hacerlos parte, ¿sí? Hacerlos interactuar, moverse, ser parte de la historia, ¿sí? Y pensar también de antemano, si voy a contar algo, en qué momento puedo hacer que se muevan. Moverse despierta, ¿sí? Si yo les digo, eh, bueno, no sé, no se me ocurre ahora, pero les estoy contando una historia y la historia requiere que alguien se pare, se agache o lo que sea, traten de hacer que las personas que los están escuchando también hagan esa acción. Eso despierta, capta la atención. Ahora estamos todos haciendo así, aunque sea, moviendo los dedos y listo. Ahora le presto atención porque me está dando una indicación y yo tengo que moverme, tengo que participar. Hacerlos participar ayuda un montón para que nos escuchen, ¿sí? Cuando están cansados, mejor todavía. Si no los hagan correr porque va a ser difícil, pero si los notan cansados, levantarse, pararse, volverse a sentar, dependiendo del ambiente y el espacio donde estén haciendo su presentación, háganlos parte, hagan que se mueva la audiencia también. Ok, pero eso suena como que son métodos presenciales que funcionan, pero de repente en virtuales también funcionan, ¿o cómo hacen en esos También casos? podés, sí, también podés encontrar la forma de que funcionen, de decir, bueno, ahora este ejemplo vamos a hacerlo todos juntos para poder empatizar con la situación de tal persona o tal personaje de nuestra historia. Hagamos esto y, bueno, hay grandes chances que desde lo virtual alguien apague la cámara y no nos esté escuchando y sea difícil exponerlo, pero también resulta la posibilidad de que participen. Desde la historia, desde lo que contás, a veces también los enganchás, pero yo encuentro muy efectivo esto de la acción, del movimiento, que sean parte de la historia de alguna manera. Yo que soy ayudante de Ok, cátedra y a veces me toca dar ejercicios a las 9:30 de la noche. Como somos todos estudiantes, puedo hacer chistes. A veces cuando le doy a chicos que son, yo soy industrial, que son de otras carreras, hago algún chiste con que nada, a los industriales no nos gusta hacer números o alguna otra cosa. Ahí podés, porque nada, somos todos estudiantes. Pero también las preguntas, una simple pregunta te obliga a estar un poco más atento. Exacto. Y sí, lo de los chistes, a mí una vez me trataron de enseñar, digo, porque no sé si aprendí. Alguien intentó, pero me dijo, ojo con el tema de los chistes, depende de la audiencia. Y Totalmente. ten en cuenta también, sí, la diversidad cultural. A lo mejor no es lo mismo hacer un chiste en Buenos Aires que si te está escuchando alguien en Nueva York, en una presentación de negocios. Y No, yo, no, por sí, eso.
Yo No, no, hago chistes con esto de las carreras porque, bueno, somos todos ingenieros, hay chistes comunes, bueno. tal cual. Yo digo, por eso digo que no sé si aprendí, porque depende también el conocimiento que uno tenga de la audiencia. Si por más Sí, que haya una diferencia cultural y que yo le estoy hablando a uno que es un accionista CEO de tal compañía y está en Estados Unidos y es diferente culturalmente a nosotros, lo que sea, si yo siento confianza y tengo esa confianza, también sirve para romper el hielo un pequeño chiste, ¿no? No nos zarpemos, pero una pequeña broma para despertar sirve. Así que yo creo que eso es también muy efectivo. Eh, Hay que tener cierto cuidado, pero total. uno sabe sus propios límites y dónde están esos límites de con quién está interactuando. Claro, tiene sentido. Y nada, la última pregunta porque me genera mucha duda. Eh, Ahorita, pues, estos pitch uno los haría en el contexto de la universidad, de la FIUBA, o sea, dentro de todo uno conoce la audiencia, siendo que la mayoría de la gente es de Argentina o imaginemos que viven acá. ¿Cómo se hace para hacer la idea de empatizar o conectar con la audiencia cuando no se trata de alguien que uno conoce, de repente alguien que es de Estados Unidos y tiene distintas prioridades o distintas formas de ver la vida y de repente uno pues cuesta conectar ese sentido porque es muy distinto, o de repente alguien que sea de Europa que es como, se entiende, como que son ¿Sí? culturas muy distintas. Y va en la preparación, ¿sí? En primero, antes de entrar a la cancha y conocer a las personas y hablarles, saber quiénes son y por qué están acá. Los invité, les dije a lo que venían, o ya sé que tienen un problema y yo soy el que tiene la solución a su problema. Y desde lo cultural también es un poco eh, investigar y buscar información. Ahora la información es mucho, está en todos lados y saber eh, qué cosas son aceptadas o qué cosas no son aceptadas en distintas culturas para no meter la pata. Pero es investigación previa, todo un esfuerzo que tiene que hacer uno para conocer mejor a su audiencia. Y que no va desde eh, qué hacen en el día a día, qué comen, qué les gusta, no, sino más bien desde de cómo es su forma de vivir, su cultura, cosas que son aceptadas o que no son aceptadas, de manera, aunque sea general, ¿sí? Pero también entender a qué vinieron a esta presentación, qué es lo que están esperando. Ok, tiene sentido. Gracias. No, a vos, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más Creo dudas, que estamos. aprovecho a agradecerte, Sebastián. Y esto es muy útil para todos los chicos y nada, lo van a usar en su carrera todo el tiempo porque todo el tiempo van a tener que estar convenciendo gente de que tomen acciones. Tal cual. Y nada, ahora voy a pasar el link para que puedan dar el presente, pero primero les quería pedir si se copan de prender la cámara un minutito, así sacamos una foto y la podemos subir a redes. Muy bien. Bueno, éxito, mucha suerte para el fin de semana y muchas gracias a todos por la atención mientras sacamos la foto. Por ahí mi cámara no funciona bien, pero no te No sé si... preocupes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y ahí se pasa el link. Ah, ah, Levante las manos y todo. Es algo del club. Eso, por favor. bueno, ahí les dejé el link. Si tienen dudas también del evento, pueden aprovechar ahora. Si no, también estamos en el grupo de WhatsApp o por mail o en las redes.
Y no, te libero, Sebastián, de vuelta, muchísimas gracias, Bueno, muy claro. Eh, ¿Podría hacerte una consulta rápida? ¿sí? Es más sobre, es de Fibatón igual, de lo del finde. ¿Está bien? sí, 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 voy. Ah, ok. No, mi consulta es respecto al tema de ir con la bolsa de dormir y todo. ¿Es como que se acostumbra a hacer todo eso, ir, quedarse y seguir trabajando toda la noche? ¿O más es como que van y después 9, 10 de la noche dicen, bueno, me voy y vuelvo al otro día? Mirá, mucha gente va y piensa que se va a volver a la casa y después el 80% se termina quedando, porque una vez que estás ahí trabajando tenés ganas de seguir y empujar y además vas a ver que están el resto de el resto de los equipos trabajando y no vas a querer darles la ventaja. Se suelen ir a Claro, por eso dormir a eso preguntaba. de las 3 4 de la mañana, aunque sea un par los que van a presentar para estar un poco más frescos. Eh, Nosotros, obviamente, les damos la posibilidad de que se vuelvan a su casa. Si van a hacerlo, tiene que ser antes de las 11 porque ahí cierran las puertas de la facultad y no se puede entrar ni salir. Y si no tienen pensado quedarse a dormir, igual les recomendamos que lleven la bolsa a dormir por si llegan a cambiar de opinión, así tienen la posibilidad de hacerlo más cómodos. Nosotros tenemos algunos colchones inflables, pero no alcanza para todo el mundo. Listo, perfecto, muchas gracias. No, no. Tengo una consulta, perdón, de estos sobre forms únicamente. Sí. Me está tirando una cosa de tipo, por favor, accede a tu cuenta y pongo acceder y no me hace nada. Y sigue saltando esa notificación, no sé qué Ok. podría estar pasando. Tiene que ser No, solamente con el mail con el que me inscribí. ¿Puede ser eso? no debe ser eso. ¿Tenés mail FIBA? Sí. Eh, Ah, pásame ok, acá por el chat tu mail y tu DNI dale. y lo vemos directo a nosotros. No te preocupes. Ahí va. Bueno, gracias por la charla. Chao. Muchas gracias a Gracias ustedes. por la charla, chao. Muchas gracias por la Eh, Muchas charla. gracias. Bueno, ¿Alguna pregunta más, chicos? tal vez simplemente se tuvieron que ir y quedó. Ujú. Ah, más uno es un coso para tomar notas. Mirá vos.